El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Pasto Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que se basa en la palabra de Dios para traer un mensaje y orientación a cada uno de los que, gracias a Dios, nos permiten llegar a sus hogares. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres preparó un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado En medio de la prueba. Quédese con nosotros. A nadie le gusta vivir momentos difíciles, pero con toda seguridad nosotros hemos pasado por alguna prueba y a lo mejor, amable televidente, no solamente por una, hemos pasado por varias pruebas. Y entonces muchas veces la gente comenta, no, pero es que seguramente hizo algo mal. Si la persona conoce de Dios, dice, es que a lo mejor está en pecado. Pero no siempre esa es la situación. Partamos del principio que Dios no castiga. Dios nos forma y nos fortalece. En la palabra de Dios, en el libro de Job, nos cuenta la historia de un hombre que pasó por pruebas fuertes. El capítulo 1, versículos de 1 al 3 dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. La palabra dice que era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Sin embargo, Satanás viene, habla con Dios, tiene una vez intentando, cuando llegaban los que se presentaban delante de Dios, y le dice que por qué no lo prueba. Se quítale todo lo que le ha dado y verá que entonces este hombre reniega. Y la palabra de Dios dice que Job lo perdió todo. Pasó por esa gran prueba. Perdió sus camellos, perdió sus yuntas de bueyes, perdió sus ovejas. Y lo más tremendo es que también sus hijos murieron. Un vendaval derribó la casa cuando estaban reunidos y murieron. La narración está en el capítulo 1 del libro de Job. Pero a pesar de todo esto, la actitud de Job no fue una actitud de desesperación, no fue una actitud de angustia, sino que Job asumió la prueba. El capítulo 1 de los versículos 20 al 22 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El romperse la vestidura
el rasgar su manto era una muestra de reconocimiento a Dios. Pero además de esto, Job se rasuró la cabeza y dice la palabra que se postró y adoró. Tal vez ninguno de nosotros o muy pocos de nosotros haríamos un acto de estos. Tendríamos una actitud de estas después de haber perdido todo y lo más tremendo, perder a sus hijos y a sus hijas. Sin embargo, la palabra dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No hizo lo que de pronto hace alguno de nosotros, culpar a Dios. Haciendo lo mismo. Cuenta la historia que un mercader tuvo una información en un viernes en la noche. El hombre tenía sus lingotes de oro en su casa y pensó, tengo que viajar y no sé cuándo regreso. Se los dejaré a mi mejor amigo para que me los guarde y así en mi regreso estará mi dinero seguro con él. El hombre fue donde el amigo y le comentó. El otro le dijo, claro, con mucho gusto. Le dejó el oro a él y se fue de viaje. Después de 3 meses el mercader regresó. Cuando volvió a su casa, dejó sus maletas, todo, se fue donde su amigo para solicitarle que le devolviera ya los lingotes de oro, pues ya estaba de regreso y no tenía ningún inconveniente en volverlos a tener. El amigo se quedó mirándolo y dijo, ay hombre, qué pena. Resulta que yo compré un cofre y le eché doble llave, pero los ratones rompieron el cofre y se comieron el oro. Y ahora no sé qué puedo hacer. El mercader dijo, tremendo, qué problema, pero tranquilo, no es culpa tuya. Dejémoslo así, he quedado en la ruina, pero miraré cómo superar esta situación. Luego le dijo, mañana te invito a comer para que me acompañes. Listo, le dijo el amigo. Y saliendo el mercader se fue a su casa. En la noche regresó donde su amigo y se metió al establo y le sacó el mejor caballo que tenía y fue y lo escondió en su casa. Al otro día, cuando su amigo llegó, venía un poco malhumorado y le dijo, hombre, ¿qué te pasa? Dijo, no, qué pena, estoy mal. Y eso, Dios, se me ha desaparecido el mejor caballo que tenía y no lo encuentro. Fui al bosque, fui al campo, fui a la montaña y no lo encontré y eso me tiene preocupado. Dijo, tremendo, le dijo el comerciante, pero ¿no sería que se lo llevó alguna lechuza? El hombre lo miró como un poco extrañado. Le dijo, porque anoche yo vi a la luz de la luna una lechuza que llevaba un caballo entre sus garras. El hombre dijo, pero ¿tú me crees idiota? ¿Cómo vas a creer que una lechuza que no tiene casi peso va a poder cargar con un caballo que pesa más de 100 kilos? El hombre dijo, pues en este pueblo suceden cosas muy extrañas, porque si los ratones comen oro, no es raro que una lechuza se lleve un caballo. El hombre entendió el indirectazo que le había enviado el comerciante y le pidió perdón porque quería apropiarse del oro. Le devolvió el oro al comerciante y el caballo regresó nuevamente al establo. Qué interesante poder comprender cómo a nosotros no nos gusta que nos sucedan cosas malas o que nos hagan situaciones en las cuales perdemos. Pero así como no nos agrada que nos suceda, tampoco debe agradarnos hacerle nada malo a los demás. Debemos recordar eso. Y lo que nos dice la palabra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Cuando damos de lo bueno, vamos a recibir de lo bueno. Pero cuando hacemos lo malo con las personas, esperamos también que algo malo pueda venir en contra de nosotros. Reflexionemos. Ante esta actitud de Job, cuenta la palabra que volvió Satanás a
molestar, diríamos, porque Job no había actuado así. Y dice en el versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y Satanás insiste y le dice, no, pues las cosas que se pierden no hay problema, pero tóquele la salud, tóquelo y verá cómo va a hacerlo. Y entonces Dios le dice, tóquelo, pero no lo puede matar, no se meta con su vida. Y dice el versículo 7 y 8, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Está sufriendo, está teniendo tremenda situación, pero Satanás hizo las cosas para ver si Job maldecía a Dios. Pero aún en estas condiciones, Job se mantenía. Y entonces, en el versículo 9 del capítulo 2 del libro de Job, la palabra del Señor dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquier mujer de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y cuenta el libro de Job en todo su transcurrir, que vinieron los amigos de Job a hablarle que de pronto estaba en pecado, que de pronto había hecho esto, a darle consejos. Pero Job lo que hizo fue ir a la presencia de Dios, buscar a Dios en esa prueba, y encontró entonces la revelación de Dios. En el capítulo 42, versículos 3 al 5, dice, ¿quién se les oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oído te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job había tenido una supuesta relación con Dios, pero no era como debía ser esa relación. Y a raíz de esta situación, de este encuentro que tuvo, de esta situación, Job no se dejó sacar por Satanás y tuvo un encuentro con Dios. En el capítulo 42 también, en el versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Cuando Job reconoce que no conocía a Dios, pero se arrepiente y ora, entonces el Señor le quita la situación. Y en los versículos 12 al 16 la palabra dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Genina, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Queren Japut. Y no había mujeres más hermosas como las hijas de Job sobre la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos.
algo excepcional en ese tiempo, que la mujer recibiera herencia. En medio de la prueba, vamos a los pies de Dios y busquemos su presencia y encontraremos respuesta y protección. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos comprender que en medio de la prueba y en medio de la dificultad podemos buscar a Dios. Eso pasó con Job. Job tuvo una situación en la cual él se vino a ser tentado, podemos decir, por Satanás y fue quitado todos sus bienes. Pero cuando él no maldijo, cuando él no se arrepintió de buscar a Dios, sino que antes tuvo ese encuentro personal con él, vemos cómo allí dice que fue prosperado y aún multiplicado lo que poseía. Necesitamos entender que en medio de la prueba, la solución más precisa que debemos hallar es buscar a Dios. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que he preparado y quiero compartir con ustedes lo he titulado Obrando por Fe. Quédese con nosotros. En la mayoría de oportunidades el ser humano es incrédulo. ¿Por qué? Porque si no ve las cosas, no cree en ellas. Y a veces cuando se nos dice algo que no podemos ver o que tal vez no lo experimentamos, decimos yo hasta no ver, no creer, o yo no creo en eso, o ¿saben qué? Eso es una fábula, eso es una mentira o eso es un engaño. Siempre estamos con esas actitudes y por eso muchas veces en nuestra vida no podemos ver la gloria de Dios o lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Pero esto no sucedió con un hombre llamado Josué. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios le habla a Josué y le muestra una estrategia de guerra que para muchos podía ser una locura. Podía ser tal vez que Josué tenía fiebre y se imaginó lo que estaba diciendo, o tal vez creyeron que se había vuelto loco, pero no era así. Dios le dio una estrategia que para muchos puede ser locura, para otros puede ser un invento y para los científicos fue algo inconcebible. Y eso lo hallamos en el libro de Josué, en el capítulo 6, en los versículos del 1 al 5, donde la palabra nos dice: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Allí Josué estaba guiando al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Y él había quedado al mando. Dios lo había llamado para que Moisés le pasara la posta, le entregara el llamado que él tenía de guiar al pueblo y entrarlo a la tierra prometida. Pero ¿qué sucedió? Josué empezó a buscar a Dios y a preguntarle por las estrategias de guerra. Delante de ellos se encontraba una ciudad llamada Jericó, una ciudad muy grande, una ciudad que estaba amurallada. La palabra nos lo dice ahí, que Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel y nadie entraba ni salía. Estaba totalmente sellada esta ciudad
Y los muros, dice la palabra de Dios, que eran tan anchos y tan grandes que habían casas construidas en aquellos muros, en la parte alta del muro, y también dice que pasaban carruajes allí por aquellos muros. Entonces podemos entender que los muros tenían un tamaño significativo, alrededor de unos 6 metros de ancho, donde cabía una casa perfectamente o más tal vez, porque también pasaban coches de la época que eran carruajes tirados por caballos. Entonces vemos cómo allí había una ciudad inmensa, pero también unos muros grandísimos, y estaba cerrada la ciudad, y el pueblo de Israel debía conquistar esa ciudad porque Dios les había dicho que les entregaba en su mano esa ciudad. Pero la estrategia de guerra que Dios le da a Josué es una estrategia que para muchos, como les decía al principio, puede parecer una locura. Y Dios le dice que rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto lo haréis durante 6 días. Si miramos, 6 días tenían que darle la vuelta a aquella gran ciudad. Los hombres de guerra iban dando la vuelta cada día, una vuelta alrededor. Y el último día, el 7º día, dice que irían los sacerdotes, el arca, los hombres de guerra, todo el pueblo, y darían 7 vueltas alrededor de la ciudad. Si miramos, era un total de 13 vueltas que tenían que darle a la ciudad en esos 7 días. Y ellos tomaron esa visión para hacerla como un propósito de Dios para entregarles la ciudad en sus manos. No lo olvides. Cuenta la historia que cuando el tenista Arthur Ashe estaba muriendo de SIDA, del cual fue contagiado por medio de una sangre infectada que le aplicaron en una intervención quirúrgica en 1983, recibió cartas de sus fanáticos, de sus fans, de estimulación, y alguien en una carta le escribió: ¿por qué Dios tuvo que elegirte para una enfermedad tan horrible? Entonces Arthur Ashe le contestó: hace muchos años, 30 millones de niños comenzaron a jugar al tenis, y uno de ellos era yo. 5 millones aprendieron realmente a jugar al tenis. 500,000 aprendieron tenis profesional. 50,000 llegaron al círculo. 5,000 alcanzaron Grand Slam. 50 llegaron a Wimbledon. 4 llegaron a la semifinal y 2 llegaron a la final. Y nuevamente uno de ellos fui yo. Cuando estaba celebrando con la copa en la mano, nunca se me ocurrió preguntarle a Dios: ¿por qué a mí? Y entonces, ¿por qué a veces culpamos a Dios y no entendemos cuando tenemos una prueba? El salmista escribió en el Salmo 103, versículo 2: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aún en medio de la prueba, recordemos que Dios nos ha bendecido más que las dificultades que hemos tenido. Reflexionemos. Cuando Dios da una estrategia al hombre, el hombre tiene que creer y confiar en lo que Dios dice. Recordemos que Dios está por encima de todas las cosas. Y lo podemos ver en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en el versículo 30, donde la palabra dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados 7 días. Entonces, allí se nos muestra cómo se cumplió el propósito de Dios. Pero vamos a leerlo para poderlo entender
acerca de lo que sucedió en aquel día. Dice la palabra en el libro de Josué, en el capítulo 6, en los versículos del 12 al 16 y el versículo 20. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad, segundo día, y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vueltas alrededor de ella 7 veces. Cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y en el versículo 20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Una estrategia que había dado Dios, una estrategia que salió del corazón directo de nuestro Dios. ¿Y qué pasó? Se la dio a Josué. Y las cosas muchas veces no suceden por la estrategia, sino por la obediencia que tengamos a lo que Dios nos dice. Y esto fue lo que sucedió allí con Josué y todos aquellos habitantes, o todo mejor, los que componían el pueblo de Israel en aquel tiempo. Entonces, cuando Josué recibió la estrategia, no lo dudó un momento, sino que fue y la compartió con los ancianos, con los hombres de guerra, con los sacerdotes y con el pueblo, y todos confiadamente creyeron en esa promesa de Dios. Y dice que se levantaron el 7º día y corrieron e hicieron conforme lo que Dios había dicho. Dice aún la palabra que al despuntar el alba, el 7º día, se levantaron y fueron e hicieron como Dios les había ordenado. Podemos entender cómo Dios muestra las estrategias, y aunque a nosotros a veces nos parezcan ridículas, podemos creer que lo que Dios dice será hecho. Si miramos en el capítulo 18 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 27, dice: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces, cuando estamos de la mano de Dios, no habrá imposibles tampoco para los que confiamos y creemos en Él. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dios les había dado una promesa. Les iba a entregar cada ciudad que se pusiera delante de ellos en guerra. Cada ciudad y cada pueblo que estuviera contra ellos, Dios lo quitaría de en medio y les iba entregando lugar por lugar para que no se despejara todo el lugar y se llenara de pronto de bestias o de fieras y pudieran matarlos. Entonces Dios tuvo una estrategia, la cual le mostró allí a Josué. ¿Y Josué qué hizo? Obró por la fe. Se levantó, le creyó a Dios y caminó conforme la promesa de Dios. Y es un mensaje para nosotros hoy en día, amable televidente. Dios nos está dando estrategias a través de su palabra, a través de una revelación, a través de una palabra profética. Lo que tenemos que hacer es recibir esa revelación, recibir esa palabra y creer que Dios la puede hacer. No importa cuál sea muchas veces nuestra situación, no importa qué esté sucediendo a nuestro alrededor, cuando confiamos, cuando creemos en Dios, Dios va a hacer que esa palabra que Él declaró se cumpla. Recordemos, lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios y esperamos en Él, vamos a ver su propósito cumplido en nuestras vidas. Recordemos que la palabra dice que a los que creemos en Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito que Él tiene establecido para cada uno de nosotros. Así que no dudemos, confiemos y obremos por fe, porque Dios hará. Amables de la audiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga.